siguiente tema para contarles que tras varias postergaciones, finalmente el gobierno anunció que va a ingresar después de las elecciones el proyecto de ley corta para aplicar el fallo de la Corte Suprema por la denominada tabla de factores en las ISAPRES. El Ejecutivo aseguró que ya encontró una fórmula y ahora espera una última revisión por parte del Ministerio de Hacienda. Queda poco más de un mes para que se cumpla el plazo que definió la Corte Suprema para implementar el fallo que mandata a las ISAPRES a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros excesivos que se han hecho en torno a esto. ¿Qué dijo la ministra vocera de Gobierno? Escuchemos. Bueno, el proyecto para hacer frente a la crisis de las ISAPRES está listo. Ustedes saben que la ministra de Salud ha estado trabajando intensamente durante meses para encontrar una solución que no es para nada de fácil. Y se encontró ya una fórmula. Esta tiene simplemente una última revisión, un aspecto específico del proyecto que se trabajó en el Ministerio de Salud que tiene que ser revisado por Hacienda, por lo cual debería estar listo ya para ingresar a partir de la próxima semana, pero como es distrital probablemente se materialice, claro, durante la semana subsiguiente, ¿no? Claro, este proyecto, esta propuesta ya está lista y este proyecto sabemos que es para hacer frente, según lo dice ahí también la ministra, a la crisis de las ISAPRES. Este proyecto ya está listo. La ministra de Salud ha estado trabajando intensamente durante estos meses para poder encontrar una solución que por supuesto no es fácil respecto a la crisis que se ha generado en nuestro país y que precede evidentemente el fallo de la Corte Suprema. Sobre los pasos que faltan para presentar la propuesta, la ministra Camila Vallejo también precisó que esta tiene simplemente una última revisión, un aspecto específico del proyecto en que trabajó el Ministerio de Salud que tiene que ser revisado por el Ministerio de Hacienda. En esa línea, también aseguró que el proyecto debería estar listo para ingresar a partir de la próxima semana, pero como es distrital, probablemente se va a materializar durante la semana subsiguiente. Se le consultó también a la ministra sobre si el gobierno va a solicitar una prórroga o más plazo para que las ISAPRES den cumplimiento al fallo. Allí la ministra señaló que depende de los plazos de la tramitación del proyecto que se ingrese, así que en medida que ya tengan la presentación del camino que se va a seguir, van a dar cumplimiento al paso más importante, pero todo eso se va evaluando en el camino, fue lo que dijo la ministra. Si se requiere observar más o menos tiempo para poder darle espacio al Congreso Nacional en su tramitación, será algo que se va a evaluar. ¿Qué dijeron los parlamentarios o con respecto a esto? Escuchemos sus palabras. Lamento que un acto eleccionario determine el timing de respuesta a un tema tan relevante como es, por cierto, la crisis que vive en la ISAPRE y que afecta a más de 3 millones de personas. Yo lamento que este sea el criterio para determinar la fecha del ingreso de este proyecto de ley corta que hemos trabajado los integrantes de ambas comisiones de salud de la Cámara y del Senado de cerca con la ministra, que ha tenido nuestro respaldo, por cierto, y que esperamos con mucha ansiedad porque quienes participamos de la salud en general y en particular de ambas comisiones de salud de este Congreso Nacional sabemos la importancia y la relevancia de esta materia, de la crisis que se está viviendo. El llamado mío, ministra, por favor, envíe la ley corta, a esta altura más bien larga. Se dijo en febrero, una mesa que funcionó 2 veces, se dijo en marzo, ya pasó marzo, se dijo en abril, vamos a llegar a mayo y hoy día no sabemos cifras, tampoco sabemos qué tabla de factores se va a aplicar. Lo único que sabemos es que hoy día hay una absoluta incerteza. Claro, este anuncio de postergar la ley corta para el 7 de mayo ha traído una serie de reacciones, es cierto, con este anuncio que hizo el gobierno de dejar esto para después de las elecciones de los consejeros constitucionales. Han existido críticas
por ejemplo, en torno a que tomar esta decisión es no estar conectados con la realidad. Han existido llamados también al gobierno a que se pongan de acuerdo en torno a estas decisiones. Pasemos, incluso algunos han dicho que esta es una muy mala señal. Pasemos a revisar más reacciones de parlamentarios con respecto a este anuncio. Acá no puede haber un perdonazo a las ISAPRES, acá se tiene que cumplir el fallo de la Corte Suprema, se tiene que garantizar la certidumbre a las personas, en primer lugar a las personas, a la prestación de servicios en materia de salud y al mismo tiempo sin maximalismo, entendiendo que acá tiene que haber una regulación, ¿no?, que no implique un colapso del sistema sanitario. En ese sentido, creo que el gobierno ya está en la última etapa antes de presentar el proyecto de ley y ha definido una estrategia en coherencia con aquello. Efectivamente, el gobierno ha comunicado a mí, por vía de la ministra de Salud, la postergación para la semana del 8 de mayo del proyecto de ley corta de ISAPRE. Yo lo lamento porque hay un sentido de urgencia. Sé que la ministra está comprometida con este proyecto, no es responsabilidad de ella porque le ha impuesto toda la celeridad posible, pero la verdad yo no comprendo qué está pasando, porque finalmente se retarda la incertidumbre de 3 millones de personas. Hay un fallo que el 30 de mayo próximo, en un mes más, va a tener que empezar a entrar en vigencia. Me imagino que se pedirá una prórroga por parte del Ejecutivo, pero esto es una situación delicada. Claro, ahí desde el gobierno decían que esto de pedir una prórroga se va a ir tomando la decisión a medida se vaya avanzando con este proceso. No lo afirmaron, tampoco lo descartaron, todo va a depender de cómo se avance en este proyecto de ley corta. ¿Cómo reaccionaron las asociaciones de ISAPRES, un ex superintendente de salud y también el ex ministro de salud, Jaime Mañalich, con respecto a este anuncio? Lo revisamos a continuación. Esperamos que la demora en el envío del proyecto de ley se deba a la búsqueda de una verdadera solución al fallo de la Corte Suprema, que mandató un ordenamiento del sector ISAPRE bajo una tabla de factores única, porque lo que hemos conocido hasta ahora son lineamientos que carecen de lógica sanitaria, solo conducen a un deterioro de las condiciones en las que funciona el sistema de salud y ponen en riesgo las coberturas que voluntariamente han convenido casi 3 millones de beneficiarios. Si no se toma una definición y se deja caer el sistema ISAPRE, bueno, vamos a tener situaciones sociales, humanitarias, de descontinuidad de tratamiento, de pacientes que van a quedar botados sin la cobertura de sus medicamentos, que va a ser un fenómeno político difícil de administrar. Y yo me imagino que si el gobierno está postergando el envío del proyecto de ley para después del día 7 de mayo, que es el día de las elecciones, bueno, el sentido común me hace indicar que no son muy buenas noticias, porque si fueran buenas noticias las anunciarían antes del resultado de las elecciones y no después. Y creo que eso puede ser indicio de que el proyecto va más en la línea de hacer caer el sistema ISAPRE y no de rebuscarle una solución a los afiliados que hoy día están en la incertidumbre. Es evidente que hay personas en el gobierno que piensan que ese es el modelo que hay que implementar ahora y la Corte Suprema les ha dado, por así decir, un vehículo, una manera de lograrlo prácticamente sin legislar. No necesitan hacer ningún esfuerzo para hacer caer al sistema ISAPRE y estatizar todo el sistema de salud. Otros pueden ver que en este proceso no suficientemente aquilatado, sin plazo en el tiempo, o sea, muy agudo, puede haber una catástrofe para el sistema de atención a los pacientes, no solo ISAPRE, sino fundamentalmente de FONASA. Hoy día el 50% de las atenciones de asegurados en FONASA se hace en prestadores privados. Estas críticas surgen porque esta ley corta de las ISAPRES había sido postergada en diferentes ocasiones y ya finalmente el día de ayer se anunció una fecha para ingresarla entonces después de las elecciones del 7 de mayo. Veremos cómo avanza este proceso, a ver si es que es necesario que el Ejecutivo le pida una prórroga o no a la Corte Suprema con respecto a implementar esta decisión.